El día de hoy tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios. Eso es muy grande, ¿cierto? ¿Quién sería suficiente para tal tarea? No lo hay. Es muy grande esa tarea. El Señor me regale la fidelidad al texto y a todos nos regale entendimiento para que por el Espíritu Santo hoy nuestro corazón se encienda, sea avivado por su palabra. ¿Usted cree que eso puede pasar hoy? Amén. Vamos a orar que sea de esa manera. Mi amado, sea bienvenido a aquellos que nos están viendo por internet. Si usted viene por primera vez, qué bueno tenerle acá con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, nos presentamos delante de ti. Con temor y temblor, Señor, eres el Dios del universo y nos has llamado a pertenecer a tu familia. Nos has regalado tu palabra y la Escritura dice que has dejado pastores y maestros. Le has dicho, Señor, a estos pastores y maestros que alimenten al pueblo, que alimenten a tus ovejas. Señor, hoy te ruego que tu palabra, Señor, nos nutra, nos edifique, nos confronte, nos aliente, Señor, nos santifique. Te ruego que hoy tu palabra, Señor, sea viva, poderosa y eficaz. Mi Rey, dame por favor la capacidad de hablarla con humildad, hablar tu palabra, mi Rey, desde no el querer impresionar, sino, mi Rey, desde el querer llevar a mi hermano tu palabra para que su corazón y su vida sea transformado. Gracias, Señor, gracias por este momento y por tu Espíritu que nos ayuda a comprender, que nos enseña todas las cosas. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, el día de hoy estamos comenzando nuestra semana de santificación. Hicimos un previo que tenía que ver con el arrepentimiento y hoy vamos a hablar en este inicio de semana de santificación bajo el título Una vida por la fe. Una vida por la fe. Y vamos a estar estudiando en Hebreos capítulo 11, tratando de entender qué fue lo que el Espíritu Santo le pareció bien dejarnos allí para nosotros. Una vida por la fe. Y me gustaría iniciar con una ilustración que direccione todo lo que creo que el texto nos está invitando a pensar. Imaginémonos en un momento unas lentes oscuras. Muchas gracias. Unas lentes oscuras. Bueno, yo lo tengo en la siguiente diapositiva para que nos ayudemos en esa imaginación. Esa lente oscura hace algo. ¿Qué hace? Esa lente oscura lo que hace es tomar los colores del entorno y transformarlos, distorsionarlos. Hay más o menos una imagen allí que nos da una idea de lo que pasa. Creo que todos en este lugar alguna vez hemos usado unas gafas oscuras, ¿cierto que sí? Y se ve diferente. Hay colores que no tienen el mismo tono y tal vez una pequeña distorsión de esa realidad. Incluso en algunos momentos, para cerciorarnos de colores, lo que hacemos es levantar las lentes o quitarlas para poder ver mejor. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, tengo una propuesta y es que hay una cultura a nuestro alrededor donde Dios nos ha puesto a vivir. En esta generación hay una cultura que nos pone lentes bajo las cuales nosotros miramos. Es un entorno que lo que hace es mostrarnos de un color la realidad. En otras palabras, distorsionar la realidad, convertir esa realidad en algo completamente diferente. Y espero que hoy podamos verlo. No es lo mismo la vida hoy en esta generación actual que la vida años atrás. Años atrás quizás muchos vienen del campo, quizás muchos vienen de una vida donde la tecnología todavía no había llegado, donde todavía no conocíamos tanto hacia afuera en el mundo, donde no conocíamos tal vez esos barcos grandes
donde se pueden hacer esas vacaciones tan divertidas, donde no conocíamos aquellos países del mundo con esas ciudades que tienen un diseño tan esbelto. No conocíamos muchas cosas porque la televisión quizás no estaba a la mano, el internet no estaba a la mano, pero ahorita todo lo que estamos viviendo nos ha puesto una lente y vemos el mundo desde lo que hoy es nuestra cultura. Y quiero atreverme a decir que esta cultura desea mostrar que la vida más elevada de un ser humano es aquella que tiene lo necesario para tener una vida cómoda. Quiero atreverme a decirlo, que usted y yo pensemos en ello. Las imágenes, la propaganda, los videos en YouTube, las ofertas de vacaciones, los hoteles 5 estrellas y un sinnúmero de eventos a nuestro alrededor están tratando de mostrarnos que hay una vida súper elevada y es una vida cómoda, donde la economía estable otorga una libertad de las preocupaciones, donde la salud debe estar en un estado perfecto y deberíamos tener la mayor cantidad de seguros para poder mirar hacia adelante y sentirnos tranquilos, donde quizás tengamos buenos espacios de descanso, buenos lugares para poder reposar o un empleo que me guste, que sea bien remunerado y que también tenga tiempos moderados de trabajo, unas buenas vacaciones cada año, un lugar para vivir bonito, tranquilo, con buenos vecinos y si queremos finalmente una buena pensión. Eso no es nuestra cultura. Y eso es lo que nos está lanzando la idea, es la lente que nos estamos poniendo. Y la mayoría de nosotros estamos mirando por esa lente. He hablado con algunos ya que tuviesen una edad para jubilación, pero no han alcanzado una jubilación porque antes no se pensaba en ello. Porque antes no había una idea acerca de ello. Pero hoy tiene que apuntársela a una jubilación y estamos en un entorno donde estas ideas comienzan a dirigir nuestros pensamientos. Esta vida es el anhelo de muchos, por la cual muchos se sacrifican día a día. Es la meta que dirige las decisiones pequeñas, pero también las decisiones grandes. La búsqueda de esta vida podríamos denominarla como una búsqueda continua por la comodidad. Es un Dios en el corazón al que se presta sacrificio continuo. Me atrevo a decir esto, mis amados, porque si no consideramos estas cosas podríamos estar distorsionando la fe. ¿Qué es pues una vida de la fe? ¿Qué es una vida de fe? ¿Qué es una vida por la fe, como lo dice Hebreos 11? Si nosotros no podemos ver lo que Dios dice en las Escrituras sin las lentes de lo que acabo de mencionar, vamos a tener ideas torcidas, diferentes a las de Dios en cuanto a qué es la fe. Y entonces tengo una pregunta que quiero que nos guíe durante la lectura de nuestro texto en esta mañana. La pregunta es: ¿será que nuestra cultura nos ha puesto un lente frente a nuestros ojos que ha distorsionado la vida por la fe que Dios establece en su palabra? Quizás sea de esa manera. Yo quiero invitarle a que hoy ponga esa pregunta en su mente una vez más: ¿será que hay algo en nuestro entorno que nos ha puesto una lente? Y entonces la vida por la fe la estoy mirando a través de esa lente. Y quizás lo que estoy viendo está distorsionado y no es la realidad de lo que Dios en la Escritura nos dice que es la vida por la fe.
Bueno, mi amado, quisiera invitarle a que miráramos entonces el texto, porque creo que es necesaria una renovación de nuestra visión de la vida por la fe. Que hoy Dios venga y traiga una renovación en esta semana de santificación, que nos dé mayor entendimiento de lo que es una vida por la fe, una vida por la fe. Y me gustaría invitarles a pensar que hay una visión, y esa visión tiene que ver como la comodidad como el fin de la vida por la fe. La comodidad como el fin de la vida por la fe. Es decir, cuando alguien tiene una vida por la fe, como que el fin último que va a alcanzar es comodidad. Y tratemos de identificar si esto es así en nuestro entendimiento, en nuestras oraciones, en nuestra vida, en esta hora. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, mi amado, por favor. Y allí vamos a considerar, porque Hebreos, después de habernos enseñado acerca de qué es lo mejor en este nuevo pacto que tenemos, Cristo como el mejor gran sumo sacerdote, como el mejor sacrificio, nos invita a tener una vida por la fe. Y nos anuncia que es esa vida por la fe en Hebreos capítulo 11. Y allí el primer versículo, Hebreos 11:1, dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Una vez más, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Bueno, ¿cuál es esa realidad? ¿Cuál es la realidad de lo que esperamos? Porque quizás estamos distorsionando esa realidad en lo que Dios quiere que esperemos. Y por esa razón está distorsionada nuestra fe. El objeto de nuestra fe se ha transformado porque las lentes lo han transformado. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero quizás lo que no podemos ver en nuestra mente es diferente a lo cual el Espíritu Santo se refiere en el texto. Y tal vez con esa lente hemos distorsionado pasajes de este mismo Hebreos capítulo 11. Cuando avanzamos hasta el versículo 32, nos va a hacer referencia de esa vida por la fe. Claro que antes me gustaría que usted y yo leyéramos, puede ser desde el 24, aunque desde los primeros versículos podemos encontrar que el texto todo el tiempo está anunciándonos de que ¿qué es esa vida por la fe? ¿Qué es lo que sucede en una vida por la fe? Versículo 24 al comienzo dice: por la fe, refiriéndose a Moisés. Pero luego, incluso el 23 también se refiere a Moisés y dice lo mismo: por la fe. Y luego el versículo 27 dice: por la fe. Y luego el versículo 28 dice: por la fe. Y luego el versículo 29 dice: por la fe. Y luego el versículo 30 dice: por la fe. 31: por la fe. Es decir, que viene mostrando que es una vida por la fe el autor de la carta a los Hebreos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, versículo 32. En el versículo 32 dice el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y todos los profetas. Versículo 33: por la fe, otra vez aparece esa expresión,
Por la fe, esas personas, miren lo que hicieron: conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Pausemos hasta ahí, mi amado. ¿Sabe algo? Estos pasajes que nos hablan acerca de estos hombres por la fe, o las vivencias de estos hombres por la fe, podemos estarlos mirando con la lente de la comodidad, con la lente de nuestra cultura. Y usted me dice: Lairiser, por favor, explíqueme un poco más al respecto. Bueno, ¿por qué no nos preguntamos qué es lo que yo entiendo en estos versículos? Porque son famosos, seguramente usted ya las había escuchado. Se hablan mucho de ellos. Se usan en títulos de encuentros, de predicaciones, de congresos. Normalmente son aquellos textos que traen ánimo y motivación, que inspiran. Pero ¿por qué estos pasajes se ven desde esta perspectiva? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué creo de ellos? Creo que la vida de fe está centrada en la victoria. ¿Es eso lo que me dicen esos pasajes que acabo de leer? Que la vida de fe tiene que ver con la victoria, porque Daniel cerró la boca de los leones, porque David juzgó con justicia, no siempre, pero juzgó con justicia. Que Sansón, que Jefté, que Samuel. Y empezamos a mirar, creo que la vida de fe está centrada entonces en esos logros conseguidos en esta tierra. ¿Eso es lo que esos textos bíblicos realmente significan, mis amados? Porque si eso es lo que yo creo que significa, es porque estoy viéndolo con la lente de esta cultura. Es porque estoy viéndolo con un evangelio que no es el evangelio de las Escrituras. Porque la vida por la fe no significa de logros en este lugar, en esta tierra. Puedo ver que estas fueron vidas por la fe debido a que cada victoria estaba cumpliendo con los avances del reino de Dios. No se trataba de la victoria de Daniel. Se trataba de los avances del reino de Dios, que estaba perseverando el trono de David para que un día el Mesías se levantara. ¿Por qué leemos a Esther y nos emocionamos? ¿De qué trata el libro de Esther? Si no es de que Dios, en medio de un tiempo donde iban a exterminar a los judíos, los preservó porque había una promesa de un rey venidero. No trata de una mujer que se presenta en un romance. Trata de Cristo el libro de Esther, mis amados. Trata de la victoria del rey. Pero quizás nosotros estamos distorsionando en nuestra mente lo que significa la vida por la fe. Y estos textos son utilizados para nuestras vidas, para alentarnos y animarnos en que Dios te va a dar la victoria en esa situación que estás pasando. Y entonces finalmente saldrás triunfante de que Dios te va a levantar en esa economía que se ha ido a pique, que Dios te va a levantar de esa enfermedad que te han dicho que es terminal. Y todo ello se habla hoy como en esa vida por la fe. ¿En serio eso significa el pasaje? ¿En serio eso es una vida por la fe, mis amados? Porque debemos considerar bien esto. Considerar que Dios
Por la fe le permitió a algunos vivir experiencias por los avances de sus propósitos y para su gloria. Que Dios tiene un plan que es más elevado que nuestros planes personales. Que no se trata de nuestros planes, ni nosotros somos los invitados de honor a la fiesta, sino que Cristo es el invitado de honor a la fiesta. Él es el primero y único y nos ha llamado a celebrar su victoria, no nuestra victoria. Y entonces, en este orden de ideas, se quiere como enmarcar la vida por la fe en una vida bendecida en términos de esta tierra. Y algunos han experimentado ello, mis amados, no podemos negarlo, porque la Biblia lo está diciendo. Muchos de los hijos de Dios estuvieron en tiempos como Salomón, donde la plata era como las piedras. ¿Lo ha leído en la Escritura? Sí. Y fueron los tiempos que Dios decidió que viviese esta generación. Él en su libertad lo decidió y para su gloria. Pero esto no puede ser, mis amados, una vida por la fe, porque esa visión es como si la comodidad fuese el fin de la vida por la fe. ¿Recuerda lo que le acabo de mencionar? La comodidad no es el fin de la vida por la fe. Y estos tiempos han anunciado esto, han hablado de todos esos eventos como si el fin de la vida por la fe fuese la comodidad nuestra. Y se une a una generación que habla a tantos mensajes a través de las redes sociales que nos inundan, queriendo tener un mejor salario, queriendo tener una mejor salud, queriendo tener comodidad. Pero ¿y si esa comodidad, por el contrario, es una gran enfermedad para el pueblo de Dios? Y usted me dice, Lairícer, ¿usted por qué dice esto? No es lo más común que se predique de esa manera en estos tiempos. Bueno, mis amados, quisiera invitarles a hacer un contraste. Lo primero que se dijo es una visión donde la comodidad es tal vez el fin de la vida por la fe, y que esos pasajes pudiesen leerse de esa manera. Pero quisiera hacer un contraste con la siguiente afirmación, y es la gloria de Dios como el fin de la vida por la fe. La gloria de Dios, de Él como el fin de la vida por la fe, el fin último, el para qué es la vida por la fe, es para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo pongo a prueba mi visión? Porque sé que lo que he dicho hasta ahora podemos comprenderlo, pero quizás no convence del todo nuestros corazones. Quizás no es la estocada final, porque decimos, claro, mira, ya estaba David, mira, ya estaba tal persona, mira, ya estaba tal, como mató a ese gigante, y yo también me voy a levantar a matar los gigantes. Y se predica de esa manera, mis amados. ¿Cómo pongo entonces a prueba mi visión que tengo de la vida por la fe? Quisiera invitarle que fuéramos a textos poco famosos, pero que están seguidos a los textos que acabamos de leer. Comencemos desde el mismo versículo 35 una vez más, en la parte B. El cuarto renglón dice, sin embargo. Lea conmigo, por favor, mi amado, y pido al Señor que por su gracia hoy nos haga ver esto y considerar. Dice, sin embargo, otros. Ya habló de aquellos que cerraron bocas de leones. Y recuerde que de todos los hombres que están hablando ahí es de los que vivieron por la fe. ¿Listo? Todos esos que están en la lista vivieron por la fe.
Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Versículo 36. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras. Escuche esta palabra, por favor, mi amado. Desposeídos y oprimidos y maltratados. ¡Ah! Gloria al Señor por estas palabras. Dice: este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Mi amado, mirando ese versículo 37, se imagina un encuentro con el título desposeídos y oprimidos y maltratados. No, no es famoso eso. No hay títulos así de congresos, pero esa es la vida por la fe según el Espíritu Santo. Por eso es que anuncio, afirmo que hoy nuestra visión de la vida por la fe está distorsionada por las ideas de esta cultura que han permeado la iglesia. Mis amados, cuando usted y yo leemos lo que está allí atrás, ¿recuerda lo que le dije? ¿Cómo ponemos a prueba nuestra visión sobre la vida por la fe? Y este texto es ideal para hacerlo. Puedo ver la vida de cada uno de estos hombres como una vida bendecida por Dios, de aquellos oprimidos como un hombre bendecido por Dios. Puedo verlo así. Puedo ver la vida de aquellos que no tenían más que algo para ponerse encima, que vagaban por desiertos y montañas como una vida bendecida por Dios. ¿Puedo yo verla así? ¿Realmente puedo verlo de esa manera, mi amado? ¿Tú puedes verlo así? Hombres que en un momento estaban desposeídos, pero también estaban oprimidos. Y usted puede decir: lo veo como hombres de bendición. ¿Lo ve? Entonces algo está pasando con la predicación de nuestros días. Entonces algo está pasando con nuestra visión del evangelio. Entonces el evangelio de la prosperidad nos está dañando. Pero decimos que está afuera, porque este texto nos dice que la vida por la fe no es lo que quizás estábamos pensando y anhelando. Mi amado, permíteme preguntarte, para que con corazón sincero delante del Señor hoy pueda responder: si esta es la vida que Dios te ofrece, si esta es la vida que Dios planea para ti, ¿te quedarías aquí? ¿Seguirías ahí adorándolo? El Señor dice: yo te llamo para que seas un desposeído y oprimido y maltratado. ¿Seguirías ahí donde estás? Porque la Biblia dice que estos hombres eran hombres que vivieron por la fe. ¿Seguirías buscando al Señor? Mi amado, claramente esta cultura ha viciado nuestra visión del evangelio. Claramente
Hemos confundido las bendiciones del Evangelio. Hemos soltado al objeto precioso del Evangelio, que es Cristo, por aquellas añadiduras que Él si quiere las da y si quiere no, porque tiene un propósito. Hemos hecho igual que Eva. Hemos amado más la creación que al Creador mismo. Y si tienes una batalla en tu interior hoy con este mensaje, es porque hay una evidencia clara de que en tu corazón hay un gran ídolo llamado comodidad. Y que quizás no estás buscando a Cristo por Cristo, sino a Cristo por lo que te pudiese dar Cristo de esta tierra. ¿Estarías dispuesto a estar ante Cristo entendiendo esta vida? ¿Experimentando esta vida? Mi amado, una vida por la fe. Una vida por la fe. Déjame decirte que quizás hoy debe haber un combate entre el evangelio de la comodidad versus el evangelio de la cruz. Y quiero finalmente que pensemos en esto. Una vez más, el evangelio de la comodidad versus el evangelio de la cruz. Hebreos capítulo 11, versículo 39, a renglón seguido de lo que ahorita estábamos leyendo. 11:39 dice de estos, mire cómo dice: debido a su fe. ¿Debido a qué? A su fe. Debido a su fe, mi amado, todas esas personas, es cierto, hablaron de David, es cierto, hablaron de Sansón, es cierto, hablaron de hombres en los que había una comodidad, es cierto, pero también hablaron de los que fueron aserrados, de los que fueron azotados, de los que fueron muertos. Y dice, por la fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Mi amado, el deseo de hoy es corregir nuestra forma de ver, nuestra forma de estar percibiendo el evangelio de Jesucristo. Si nos devolvemos al versículo 13, mire lo que dice el autor. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no lo recibieron, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas en este mundo. Versículo 14. Es obvio que quienes expresan así, o quienes se expresan así, esperan tener su propio país. Versículo 15. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Y versículo 16 dice: sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Mis amados, ¿qué piensa usted de lo que estamos hablando? ¿Qué considera usted de la fe?
Hay un evangelio que es el evangelio de la comodidad, que tiene que enfrentarse al verdadero evangelio, que es el evangelio de la cruz. Y debemos entenderlo, mi amado. Hoy es muy fácil entrar a este lugar y venir y sentarse y cantar, pero la Escritura claramente nos muestra a qué fue que el Señor nos llamó y algunas cosas esenciales para el cristianismo, para la vida de fe, que debe estar en nuestra mente, que debe afectar nuestra visión del mundo, de las circunstancias. Cada día que me levanto debo tener esa visión. Santiago 1:2 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, de pruebas, dice la otra versión, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Ténganlo por sumo gozo, dice la Reina Valera. ¿Eso es real? ¿Eso nos pasa? ¿Esa es la vida de fe que tenemos usted y yo? ¿Nos gozamos en las pruebas, en la adversidad? Primera de Pedro 1:6 dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Escuche lo que digo. Estamos en Primera de Pedro 1:6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Mis amados, la Escritura está llena de pasajes como estos, que en los tiempos modernos la predicación los ha olvidado. Cuando hay un evangelio de la comodidad, hablar del infierno no es lo mejor. Hablar de la ira de Dios no es bien recibido. Hablar de la corrupción total del hombre, depravado completamente y sin nada de esperanza, sin valor alguno, ajeno de Dios. No, en el evangelio de la comodidad eso no se recibe tan bien. Por eso, mi amado, es necesario considerar cuál es nuestra visión de la vida por la fe. ¿Cuál es nuestra visión de la vida por la fe? Porque cuando usted y yo vamos a Lucas, acompáñame por favor, a Lucas 9, Lucas 9:23. Si me ayudas allá, ese no te lo pasé. Lucas 9:23 dice, mire lo que dice Jesús, mis amados. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. ¿Tomar qué? ¿Cuándo? Cada día. Tomar la cruz cada día y luego seguir a Cristo. Tomar la cruz cada día y seguirme. Este es el evangelio de Cristo. Dice la Escritura en muchos pasajes: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Seréis vituperados por causa de mi nombre, pero porque eso hoy no es lo que enseñamos y entendemos y tenemos en nuestra mente. Y bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, y con multitud de tribulaciones os es necesario entrar en el reino de los cielos. ¿Recuerda todos esos pasajes, mi amado? Todo esto debe llegar a nuestro corazón y darnos esperanza. Esperanza.
Porque hay claros resultados de una vida cuando hay un evangelio de la comodidad en lugar de un evangelio de la cruz de Cristo. En pantalla he puesto algunas de aquellas cosas, una comparación. Sé que hay mucho texto en esa diapositiva, pero espero puedan verla. Está bien pequeña, pero voy a leérsela. El evangelio de la cruz está a su izquierda y el evangelio de la comodidad está a su derecha. Cuando en su vida la visión es desde el evangelio de la cruz, tiene una idea. Pero cuando en su vida la visión es desde el evangelio de la comodidad, también se va a evidenciar, mi amado. En el evangelio de la cruz entiendo a Cristo como mi Salvador para ponerme bajo su señorío. Pero en el evangelio de la comodidad entiendo a Cristo como el medio por el cual puedo llegar a conseguir la comodidad. En el evangelio de la cruz, mi compromiso es con una vida de adoración personal y con hacer morir los deseos de la carne, una vida comprometida con ello. En el evangelio de la comodidad claramente hace falta ese compromiso con esa vida de adoración personal y de buscar la santidad. En el evangelio de la cruz hay una vida para el servicio de Cristo y de su iglesia. No me veo de otra manera sino como un juperete en el idioma original, como aquel siervo de siervos, a servir a Cristo y a su iglesia. En el evangelio de la comodidad es una vida que busca ser servida. En el evangelio de la cruz se buscan las riquezas del cielo. Entiendo que todo lo que tengo es para hacer tesoros en el reino de los cielos. Pero en el evangelio de la comodidad busco las riquezas de este mundo y acumular riquezas en este mundo. En el evangelio de la cruz hay una búsqueda del reino de Cristo en mí, en mi alrededor, y proclamo el evangelio. En el evangelio de la comodidad hay una búsqueda de mi propio reino y reconocimiento. En el evangelio de la cruz entiendo la aflicción como parte del camino que Dios me ha llamado a recorrer para glorificar su nombre. Eso es la aflicción, porque cuando con paciencia me mantengo en la aflicción, dice la Biblia, que ocurre algo, perseverancia. Y la fe debe ser probada, para que más preciosa que el oro, así como cuando le meten fuego al crisol y el oro se vuelve más puro, nuestra fe debe de ser probada, dice la carta del apóstol Pedro. Y esto es importante, mi amado. Pero en cambio en el evangelio de la comodidad entiendo la aflicción como un castigo o una vida que se ha salido de la bendición de Dios. En el evangelio de la cruz, mis oraciones muestran mis deseos del reino de Dios, de su gloria. Y clamo por la iglesia, y clamo por santidad, y clamo por conocerlo. Pero en el evangelio de la comodidad, mis oraciones muestran la realidad del Dios que dirige mi vida. La búsqueda de la comodidad. Porque todas mis oraciones se dirigen a que ese Dios venga y me sane, a que ese Dios venga y me bendiga, a que ese Dios venga y me provee, a que ese Dios venga y transforme mis circunstancias. ¿Cómo son sus oraciones? En el evangelio de la cruz, mi adoración en la iglesia está centrada en glorificar a Cristo, entendiendo que ya lo tengo todo al tenerlo a Él. En el evangelio de la comodidad, mi adoración congregacional busca el hacerme sentir bien a través de las canciones. Mi amado,
Hoy quiero alentar su corazón. Para eso Dios me ha puesto en este lugar. Hoy quiero alentar su corazón, rogando a Dios que le dé una visión correcta del Evangelio de Cristo Jesús. Y quiero terminar con este pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, usted me dice, bueno, pastor, ya he entendido. Usted tal vez me diga hoy, Lairícer, creo que mis ojos están abriéndose y he visto en mí que he puesto un evangelio de la comodidad como mi esperanza, en lugar de tener el evangelio de la cruz. Tal vez usted hoy me diga, Lairícer, identifico que yo no aceptaría aquella vida y que me sentiría sin bendición y que no sé si estaría firme delante del Señor si Él escoge para mí vivir esa vida. ¿Qué hago? Me diría usted, mi amado, las Escrituras no lo dice. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. En otras palabras, lo primero que está diciendo el pasaje, por lo tanto, después de haber anunciado la vida de todos estos hombres, significa, como ya reconoció la visión de Dios acerca de la vida por la fe, ya usted se puso la lente de Dios, quitándose la lente de esta cultura de la comodidad. Como ya usted identificó eso, mire lo que sigue diciendo el texto. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y usted me dice, ¿qué significa? Yo le digo, mi amado, que nos arrepintamos, que le digamos, Señor Jesucristo, perdóname por no amarlo a usted, sino amar lo que usted me puede dar. Perdóneme porque yo, igual que Pedro, lo traicionaría en el momento de la adversidad. Perdóneme porque yo tengo un amor más grande que usted, la comodidad. Perdóneme porque cuando he venido a adorarlo, no he venido a adorarlo por lo que usted es, sino por lo que usted puede producir en mí de alegrías o de ayudas, y no he encontrado en usted mi plenitud. Perdóneme, que usted hoy caiga delante de él y diga, perdóneme por este corazón que ama este mundo, cuando usted me ha dicho, no améis este mundo ni las cosas que hay en el mundo. Perdóneme, y que nos arrepintamos de corazón. Pero el versículo 2 va más allá y dice, ¿cómo lo hacemos? Porque humanamente es imposible hacerlo. Yo le dije que quería darle esperanza. Si yo me quedo hasta acá, le pongo una carga pesada que usted no es capaz de llevar, y yo tampoco soy capaz de llevar esa vida. Mirar una vida por la fe como lo que acabamos de ver no es posible, no es posible, imposible. El que diga que sí es legalista, no puede. Y por eso el versículo 2 dice, esto lo hacemos, solamente hay un camino, solamente hay una manera. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba.
ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y usted me dice: por favor, explíqueme mejor, Lairícer, ese texto. Mi amado, si usted y yo consideramos a Cristo, consideramos que Él ya vino a hacer lo imposible, que Él fue quien vino a tomar la cruz por nosotros, que Él se despojó del cielo para venir a la tierra a humillarse, y que tomó sobre Él nuestros pecados para hacernos libre, que Él se convirtió en el camino que no existía para que llegásemos al Padre, que Él es la única manera por la cual usted y yo somos llamados hijos de Dios, que en Él tenemos las promesas de la vida eterna, la esperanza de la fuerza de Él, del amor de Él, de la gracia de Él, que ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, que ha prometido cuidar de nosotros. Cuando lo miramos a Él, podemos, mis amados, vivir una vida por la fe. Cuando contemplamos que en Él lo tenemos todo, y meditamos en Cristo como nuestro todo. Cuando comprendemos que aunque en las vides no haya fruto, ¿usted sabe qué significa con aquello que comenzamos esta mañana? Cuando usted y yo conocemos a Cristo, dice: yo me gozo en el Dios de mi salvación, quien me sustenta con su brazo poderoso, quien me va a sustentar si hay una enfermedad terminal, quien estará conmigo si me matan, quien estará conmigo en el hambre, quien me sustentará en cualquier circunstancia, porque si Él ha decidido ese camino para mí, yo quiero vivirlo para su gloria. Es solamente contemplando a Cristo, mi amado. No hay otra manera. Así que quiero invitarle a que usted esta mañana, en este inicio de semana de santificación, se ponga sobre sus pies y tomemos un par de minutos para estar en la presencia del Señor. Y quisiera que volviéramos a meditar en todo lo que hemos dicho a través de esa canción: sin las vides no hay fruto. Si no hay allí nada del fruto del olivo, estaba diciendo de las provisiones que tenía el pueblo de Israel. Y usted puede decir: con todo yo me alegraré en Jehová. Y mientras dice eso, arrepiéntase de una vida que busca el evangelio de la comodidad y dígale: yo hoy tomo mi cruz para seguirte cada día, entendiendo que poderoso es Dios para guardarme sin caída. Cierra sus ojos por un momento, mi amado. Presente su vida ante el Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, Yo quiero esa vida. aunque el producto del olivo falte y no den mantenimiento las cosechas, con todo yo me alegraré en Jehová. Cristo mi Salvador. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré y me gozo en el Dios que me ha salvado. Dile una vez más, con una actitud de arrepentimiento, una súplica, que esta sea una realidad. No florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el producto
y no den mantenimiento las cosechas. Con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado, y me gozaré y me gozo ya en el Dios que me ha salvado. Señor nuestro Dios, usted ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya en Cristo lo poseemos todo. Ya Cristo siendo el mayor tesoro, en quien están escondidos todos los tesoros, todas las riquezas. Ya siendo Él el todo esto y nuestro, estamos completos. Perdónenos cuando todavía, Señor, amamos más este mundo que amarlo a usted. Perdónenos cuando, Señor, nuestro corazón todavía es dirigido por un ídolo llamado búsqueda de la comodidad. Perdone nuestros pecados de pensar que el Evangelio trata de nuestro bienestar en esta tierra, cuando usted se desacomodó en el cielo, nuestro Señor, para darnos vida eterna, para alcanzarnos para la eternidad. Ayúdenos, Señor, a cambiar nuestra mentalidad de lo que es una vida por la fe. Es una vida por su gloria, sin importar el camino que usted nos trace delante. Es una vida para reconocer su amor y su misericordia y su obra en la cruz, sin importar si hay opresión, si hay látigos, si hay despojos. Esa es la vida por la fe que usted nos llama a vivir. Enséñenos a vivir como dijo Pablo, porque he aprendido a vivir cualquier sea mi circunstancia, teniéndolo poco, teniéndolo mucho o no teniendo nada, teniendo hambre o estando saciado. Enséñenos a vivir cualquiera sea, y podamos decir como dijo el apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enseña a esta iglesia a estar centrada en el Evangelio de la cruz, a vivir con gozo la aflicción, a vivir con gozo, Dios mío, los momentos de prueba. Enséñenos como sus hijos a permanecer adorándolo aún en medio de las circunstancias más adversas, a dar gloria a su nombre delante de los hombres, aún cuando no haya nada a nuestro alrededor que parezca una bendición, entendiendo que ya poseemos a Cristo. Enséñenos estas verdades en nuestro interior por su Espíritu. Se lo ruego, mi Rey, se lo ruego, mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Mi amado, le aliento a que considere el Evangelio de la cruz cuando Él dijo: toma tu cruz cada día y sígueme. Y que salgamos a dar gloria a Dios confiando en su sustento y que Él está con nosotros.